Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa regional para tecnologías Microsoft, tecnologías de nube me gustaría decirlo, pero Microsoft en particular. Y me encuentro acompañado hoy por mi colega Henry García. Henry, ¿cómo estás? Hola, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto a todos. Ya, voy a ir prender la cámara como para hacerlo un poco más formal. Eh, Bien, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Henry García, soy ingeniero preventa de Microsoft también para licencias online. Como dice Daniel, básicamente somos especialistas cloud o arquitectos cloud con una especialidad o tirado más a las tecnologías de Microsoft y en particular Microsoft Azure. Bien, el día de hoy vamos a tener un tema interesante, un tema que me gusta, del que me gusta hablar bastante, sobre todo para aquellos que están comenzando en el mundo de la nube, que muchas veces no sabemos por dónde partir, no sabemos qué tipo de servicios podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Ok? Muchas veces nosotros vemos la nube como algo muy grande, como algo que escapa de nuestro alcance y no nos sentamos a ver que de repente hay servicios que son muy sencillos de utilizar y sobre todo muy utilizados o muy demandados en el mundo de cualquier segmento de empresas, ya sea empresas muy pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. ¿Okay? Vamos a hablar con dos elementos que son esenciales en el mundo de los negocios, que viene siendo un sitio web y un DNS. Sí, correcto. Y lo que vamos a ver es que cuando trabajamos a nivel de nube o cualquier proveedor hoy de servicio, hay mucha variedad de cada uno de esos dos servicios en particular. Y lo que hemos hecho hoy, por lo menos, es tratar de buscar la forma más sencilla como para que tengan un inicio y digan, ah, ok, mira, esto es fácil, sencillo, es lo bueno, bonito, barato, por así tratar de decirlo, pero después uno puede crecer tanto como quiera, ¿no, Henry? Aquí hay muchas Sí, correcto. estructuras distintas. Sí, correcto. Como digo, siempre este es el puntapié. De aquí nosotros podemos escalar, podemos ser elásticos. De hecho, vamos a ver las distintas formas de poder implementar estos servicios. Pero es un punto de partida. Queremos que lo vemos como un punto de partida. Queremos que ustedes se motiven a poder ofrecer esto a sus clientes, a poder ser ustedes, como por así decirlo, o como dice el modelo de Microsoft, los propios service providers. ¿Ok? La idea de esto es que pueden utilizar la nube de alguien más, en este caso de la nube de Microsoft Azure, para poder entregar servicios, para poder entregar soluciones a clientes, pues, que ustedes puedan administrar sus sitios web, puedan administrar sus DNS y que no lo vean como algo que quizás salga de presupuesto, porque la verdad es que estos servicios nos dan un punto de entrada bastante económico, o sea, podemos partir desde costos bastante bajos. Quizás lo van a comparar con algún hosting, con algún cPanel, etcétera, que quizás pueda ser incluso mucho más barato, lo sabemos, lo entendemos, pero estamos hablando de una infraestructura a escala mundial. O sea, cuando hablamos de Azure, piénsenlo como una infraestructura a escala mundial que nos va a permitir a nosotros tener plan de acción ante cualquier cosa que pueda ocurrir. A diferencia de algunos otros proveedores que si bien son muy económicos, es poco el soporte que podemos tener o es poco la acción que podemos realizar en caso de que haya alguna falla, en caso de que se caiga algún servicio, etcétera. Tienen que pensar que al final esto es una infraestructura física que está en las instalaciones de alguien, solo que nosotros no la vemos y no la administramos, pero que eso no significa que no interactuemos con ella. Entonces, al ser una infraestructura física, esto siempre va a estar latente el que algo pueda fallar y es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esto para poder tener un plan de acción en caso de. Exactamente, vos lo dijiste, el plan de acción y la cantidad de herramientas y servicios que van a tener aquí a disposición, bueno, la verdad que hace que se pueda manejar cualquier tipo de potencial inconveniente que pueda ser un happy problem, inclusive como tiende a suceder en varias páginas web, que es necesito más CPU, necesito más memoria, necesito más espacio en disco, ya sea por lo que requiera el negocio que esté corriendo sobre ese WordPress particularmente. Así que bueno, antes de movernos ya directamente vamos a ver un poco de teoría en algunos slides y después nos vamos a mover directo a la práctica, que es lo que nos gusta con Henry, ir a meter manos directamente en la masa y mostrarles en el portal de Azure cómo funciona, cómo se puede implementar. Pequeños anuncios parroquiales.
El primero siendo que esta sesión está siendo grabada, así que la van a poder ir a volver a revisar en el canal de YouTube de Licencias Online, canal completamente público, en los próximos días. Segundo, ya varios de ustedes están enviando algunas preguntas, algún chat. Básicamente queremos validar que nos estén escuchando y estén viendo bien la presentación. Por lo tanto, si quieren poner un hola, ¿cómo están? Ahí en la zona de chat, nos dejan saber rápidamente que no hay ningún problema. Es más, estoy dibujando ahí una carita feliz en la presentación para que validen si se está viendo correctamente y nos están escuchando bien, ¿sí? Y que utilicen la misma zona para las preguntas y consultas. Sepan que tienen acá en la presentación nuestros correos electrónicos, por lo cual van a poder contactarse ante cualquier duda sobre este tema o sobre cualquier tema de Microsoft. Y quiero dejar a continuación este slide que es súper importante tanto para nosotros como para ustedes, para que sepan que desde Licencias Online tenemos un equipo dedicado a servicios, por lo cual en parte todo lo que van a ver hoy, siempre nuestra actitud es que lo puedan replicar, es más enseñarles, darles los tips and tricks de cómo se hace. Sin embargo, si requieren acompañamiento o si requieren ya ayuda en algún proyecto llave en mano, nos pueden contactar tanto a Henry como a mí para que los pongamos en contacto con el equipo de servicios y poder armar, por ejemplo, algún proyecto o estimación en conjunto, ¿sí? De esa manera, creo, Henry, que podemos dar inicio y creo que una de las preguntas principales que tienden a salir es, sobre todo para quienes conocen Azure, pero también para quienes no lo conocen, es, ok, ¿qué es WordPress y por qué hay tantas versiones de WordPress cuando vamos a buscar en el portal, ¿no? Y creo que una de las respuestas es, bueno, hay muchas formas de poder implementarlo. Sí, primero bueno, quienes estén comenzando en este mundo, o quienes ya le den una pequeña pasada o están en sus primeros pasos, WordPress no es más que un Content Management System, es básicamente un sistema armado por una compañía o por una organización que se dedicó a armar una especie de plataforma en donde los usuarios pudiesen crear plataformas web o sus páginas web en pocos pasos, ¿ok? Es un lenguaje que corre bajo, perdón, es una solución, un servicio que corre sobre una arquitectura LAMP, que viene siendo Linux, Apache, MySQL y PHP. ¿Ok? Entonces, como tiene sus variaciones, básicamente cualquier persona que sepa PHP también puede hacer personalizaciones dentro de esto a nivel de desarrollo, a nivel de código, etcétera. Pero bueno, está hecho o está armado para que se pueda compilar y se pueda montar fácilmente en bajo cualquier escenario. Por eso creo que es la plataforma o el Content Management System más utilizado en el mundo. Muchos de los sitios web que ustedes se puedan imaginar corren sobre WordPress, muchos blogs incluso también, de hecho muchas empresas que se utilizan como a temas de medios, de blogs, incluso e-commerce, utilizan WordPress como plataforma, como arquitectura. Entonces, es una herramienta muy potente que es muy utilizada, muy demandada. Entonces, pues a lo mejor eso lo piensan que para poder armar o poder trabajar con esto se necesita algo muy avanzado. Entonces, como tú comentabas, en el marketplace nosotros tenemos un montón de imágenes donde nosotros podemos desplegar el WordPress. Esto es básicamente el marketplace de Azure, son compañías que se dedican a hacer personalizaciones de sistemas, donde les dan como su toque personalizado, su toque puntual para poder desplegarlo. Entonces, a nivel de WordPress, a mí me gusta recomendar dos publicadores personalmente, que viene siendo Bitnami, que es como la fundación o es quien está a cargo del proyecto WordPress oficialmente, y el segundo es Microsoft, porque, bueno, estamos sobre la nube de Microsoft, así que es interesante lo que ellos pueden ofrecer. De hecho, como está mostrando Daniel, fíjense que hay señalados dos elementos interesantes en estas dos plantillas que les comento. La de Bitnami trabaja sobre máquinas virtuales. Fíjense que está el publicador Bitnami, dice máquinas virtuales, y el de Microsoft corre sobre App Services, ¿ok? Entonces vamos a dar una pequeña diferencia. Son básicamente dos formas de llegar al mismo destino.
Uno viene siendo en un modelo de infraestructura como servicio y otro viene siendo en plataforma como servicio. Ahí, Dani, no sé si quieres contar un poco más entre la diferencia entre máquina virtual o infraestructura como servicio y aplicación como servicio. Sí, para hacérsela sencilla y no entrar quizá en un tópico específico de aprendiendo a usar la nube, cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, es decir, el que aquí está seleccionado como máquina virtual, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto control, bien, de los elementos que se van a generar, vamos a tener. Es decir, que cuando se genere la máquina virtual, vamos a ser responsables de no solamente tener que trabajar con los datos que estén dentro de la máquina virtual, sino también mantenerla actualizada, que tenga un backup, que tenga un antivirus. Bien, básicamente lo que es infraestructura como servicio nos hace responsables de toda esa máquina virtual. Bien. De otra forma, cuando estamos hablando ya de plataforma como servicio, es decir, como estamos viendo acá en el de la izquierda, que es el de App Service, este que está aquí, en este caso, si bien puede estar trabajando sobre una máquina virtual por atrás, no tenemos esa responsabilidad completa. Cuando hablamos de plataforma como servicio, el PaaS conocido, básicamente nuestro criterio o lo que a nosotros nos interesa es, a mí me interesan mis datos, ¿bien? Y también me interesa mi base de datos, me interesa el WordPress, pero ¿sabes qué? Quiero que la infraestructura sobre la cual está corriendo, quiero que eso lo maneje Microsoft. Entonces, ¿dónde viene la diferenciación entre uno y otro? Bueno, como dije recién, por un lado, en qué tanta responsabilidad sobre los servicios queremos tener, bien, qué es lo que queremos que Microsoft maneje, qué es lo que queremos nosotros manejar. Y después es interesante verlo a nivel de costos, que lo vamos a revisar un poquito ahora, un poquito más adelante, que dependiendo de ciertas configuraciones, hay algunos servicios que tienden a ser más costo eficientes que otros. Bien. Sin embargo, yo creo que acá coincidimos, Henry, que la tendencia está en trabajar hoy puramente con servicios. Es decir, si hoy me interesa y mi responsabilidad es trabajar con WordPress, a mí me gusta trabajar con App Service porque todo el resto que lo maneje Microsoft, que se haga cargo Microsoft de mantener actualizado el Linux que está corriendo por atrás, que se haga cargo de hacer los backups, que se haga cargo de mantener la disponibilidad. ¿Bien? Entonces, es un balance entre uno y otro, ambos convergen al mismo punto. Sí, correcto, correcto. De hecho, me parece bien un tema de gustos y sabores. Mm. Para ser sinceros, muchas veces estamos tan acostumbrados a manipular el servidor que nos gusta tener ese control del servidor y para esos casos mucha gente elige las máquinas virtuales. Pero como dijo Daniel, o sea, las máquinas virtuales conllevan una mayor responsabilidad en el que es que yo me hago cargo de básicamente toda la infraestructura. También tiene que ver un poco con el tema de la conexión que le quiera dar. De repente, cuando yo hablo de infraestructura, yo tengo que pensar tal cual como si estuviese trabajando sobre un VMware. Yo tengo que hacerme cargo de la red que lleva toda esa infraestructura o todos esos servidores, las conexiones, el respaldo, la réplica, etcétera. ¿Okay? Aquí yo me tengo que hacer cargo de absolutamente todo. Quizás en tema costos, sí, de repente se pueden alcanzar unos costos un poquito más económicos que en plataformas como servicios, pero hay ciertos mitos o ciertos elementos de plataformas como servicio que son bastante buenos o son bastante favorables a la hora de escoger o de tomar una decisión, ¿ok? A veces no es tanto pensar en cuánto es lo que yo voy a pagar mensualmente, sino pensar en cuál es mi plan a futuro en el que algo falla, ¿ok? Cuando nosotros pensamos en Azure, realmente me gusta pensar en que yo tengo herramientas para poder solucionar cualquier contingencia que yo pueda tener, cualquier tipo de desastre que yo pueda tener a nivel de infraestructura, tengo las herramientas para poder manejarlo. Entonces, en máquina virtual, muchas veces es la primera llegada, es lo que nosotros conocemos, manipulamos servidores, nos entendemos con Linux, etcétera, y nos gusta poder desplegarlos de esta forma. Pero en plataformas como servicio, nosotros delegamos a que Microsoft haga mucho del trabajo por nosotros. Entonces, yo personalmente, que soy como amante de la modernización de aplicaciones, de las infraestructuras basadas en nube, en los códigos serverless, etcétera, apunto mucho también a la plataforma como servicio, a los app services, porque tengo app services que están corriendo desde hace años
sin tener una sola caída, o sea, sin que me puedan decir, oye, esto me está fallando, no tengo acceso a la máquina, se me desconectó, etcétera. Nada, lo que está por detrás Microsoft lo tiene en alta disponibilidad, lo mantiene la mayor parte del tiempo activo, se encarga de las actualizaciones, se encarga de toda la infraestructura. Yo no me preocupo por absolutamente nada, yo me preocupo es de poder hacer mi código de forma correcta y poder hacer mi despliegue de forma correcta. Entonces, en WordPress, que encima es una plantilla que viene ya toda armada y es solamente echar a andar y revisar nada más el contenido que viene dentro del WordPress, es muchísimo mejor. Sí, entonces en pocas palabras, para poder continuar, vean que cuando busquen en el marketplace de Azure la palabra WordPress van a aparecer un montón de opciones. Las dos cosas más, lo más importante es definir si van a querer trabajar con infraestructura, es decir, que diga Virtual Machine o como servicio, les puede decir App Service o les puede decir Platform o les puede aparecer otra palabra. Es para que puedan ir validando básicamente qué tipo de servicio va a crear Azure. De ahí en más, puede que cambie entre una oferta y otra, en vez de estar en un Ubuntu, va a estar en un Debian, o en vez de utilizar un MySQL, va a utilizar un MariaDB. Pueden cambiar algunos de esos detalles de la versión de WordPress, por ejemplo. ¿Bien? En todo caso, como dijo Henry, validar, sentarse, bueno, a dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos, y sobre todo si están en un escenario de migración, tratar de machear lo mejor posible lo que hoy se tiene en origen hacia destino después, a nivel de, por ejemplo, de infraestructura, si quieren trabajar como máquina virtual, ¿no? Pero bueno, son opciones y esas son las dos más clásicas que tienden a trabajar. Entonces, la idea, Henry, es mostrar, si bien acá hemos preparado algunos slides para que cuando después les lleguen como parte del agradecimiento, para que tengan algo sobre lo cual poder complementar esto que estamos charlando, lo que están viendo acá en pantalla es básicamente lo que vamos a hacer ahora en Azure cuando entremos y generemos una de estas plantillas. En este caso es la plantilla de máquina virtual, la que es IaaS, Infraestructura como Servicio. Y van a ver que cuando uno da de alta una plantilla o genera una máquina virtual normalmente en Azure, si es que nunca lo han hecho, Azure no es que genera un solo elemento, genera varios, bien, como están viendo acá en pantalla. Y cada uno de estos tiene su costo y tiene su configuración. Lo bueno de ser una plantilla es que ya viene todo preconfigurado, viene prácticamente plug and play. Uno ingresa a la IP que le genera la máquina y ya está dentro de WordPress, que es lo que nos interesa ver. Pero van a ver que esto que estoy marcando acá con tics, bien, es en parte, bien, lo que Microsoft va a cobrar, bien, y lo que van a poder después ver en un cost management, que es la herramienta de costos y de consumos. Entonces, es claramente necesario e importante, antes de generar la plantilla, validar cuál va a ser el costo y, bueno, de qué va a depender el costo y, por ejemplo, de qué tamaño elijamos para la máquina, de cuál va a ser el almacenamiento que vamos a querer que tenga el disco, de cuánto estamos estimando que se va a consumir de ancho de banda. Muchas cosas son cosas que estimamos que todavía no sabemos, ¿sí? Pero Microsoft nos puede dar una muestra del costo acorde a lo que nosotros pensemos que vamos a consumir, ¿sí? Y bueno, lo que puse aquí debajo es simplemente una vez que se genera esta plantilla particular, dónde están las credenciales de WordPress, ¿bien? Para que uno diga, bueno, ya generé la máquina, ahora cómo ingreso a WordPress, ¿no? Bueno, aquí está un poquito bajado a tierra dónde van a encontrar esas credenciales. ¿Sí? Entonces, si te parece, Henry, antes de seguir con estos slides, minimizo y nos metemos al portal de Azure, ¿te parece? Dale, igual quisiera agregar un poquito acá en el slide con mencionar como todos los recursos que se crea con la máquina virtual. Ujú. Eh, quiero como resaltar un poco que esto viene siendo mucho la parte de infraestructura como servicio. Esto ocurre no solo con WordPress, ocurre en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Si se recuerdan, cuando yo les dije con infraestructura, nosotros tenemos que pensar como si tuviésemos un data center, ya sea nuestro o ya sea tercerizado, pero básicamente son como las mismas circunstancias. Lo principal en lo que yo tengo que preocuparme es en la red. ¿Cómo va a estar armada mi red? Entonces, si se fijan, el primer elemento que se crea es una red virtual, ¿ok? Después de está mi red, de cómo van a estar las conexiones, algo que es el Network Security Group, la seguridad, especie de firewall. Creo que te estamos perdiendo el audio, Henry.
de seguridad de red, donde yo voy a empezar a indicar qué puertos quiero yo liberar, con dónde quiero yo que se conecte la gente, etcétera. Y creo que es un tema de red. ¿Me escuchas mejor ahí? Ahora un poquito mejor, sí. Ok, sí, creo que era un tema es un tema de red. Bien, lo que les decía es como, bueno, tenemos la red virtual y tenemos los grupos de seguridad de red que vienen siendo básicamente el perímetro, donde nosotros definimos las reglas para definir qué tráfico pasa y qué tráfico bloqueamos. Y además de esto, nosotros empezamos a crear los elementos que necesita una máquina virtual, ¿ok? Como si fuese en cualquier hipervisor o en cualquier plataforma. Necesitamos la máquina, necesitamos el disco que va a tener esta máquina, la tarjeta de red, que es básicamente donde se va a conectar, y una IP, que la IP es opcional, dependiendo del tipo de conexión que necesitemos. La IP pública es básicamente para que tenga acceso o tenga salida a Internet. Nosotros podemos dejarlo sin IP pública y trabajar con la IP privada que va a estar asociada a la interfaz de red. Entonces, esto es el mundo de infraestructura, así funciona. Nosotros podemos añadirle otros elementos como el respaldo o como un site recovery, una recuperación ante desastre. Entonces, todo eso es responsabilidad de nosotros. Todos los elementos que están acá es responsabilidad de nosotros. No sé si en los otros slides vamos a mostrar lo que se genera con los app services, que viene siendo mucho más mínimo. Sí, tengo aquí a disposición justamente para que vean dentro de las plantillas un paso siguiente, que era lo que vamos a charlar, pero ya se los dejo mostrado acá en el template y después lo vemos en el portal, es que una vez que se genere WordPress, ese WordPress va asociado generalmente a la dirección, uno va a poder accederlo si lo accede a través de la dirección IP de la máquina, y ahí entra la parte donde queríamos hablar de DNS, donde el DNS lo que hace es traducir esa IP, ese número, a un nombre de dominio que podamos haber alquilado en algún hoster de dominios, ¿no? Pero sí, esto que viene a continuación, estoy saltando un poquito los slides. Estos son los recursos que genera, por ejemplo, la plantilla de PaaS para WordPress. ¿Sí? Básicamente son otros tipos de servicios, ¿bien? Que claramente tienen otro tipo de costos eh, y permiten, en este caso, como habíamos dicho al principio, el ser plataforma como servicio es, creo que diría, mucho más flexible para empezar y más resiliente a la hora de tener que considerar ciertos problemas de crecimiento acelerado o un potencial ataque de denegación de servicio. Bueno, hay muchas otras cosas que flexibilizan mucho más cuando están trabajando en plataforma que como infraestructura. Sí, fíjate que quiero, aquí como para aclarar un poquito el tema de arquitectura de lo que ves. Ujú. Em, por ejemplo, en los recursos que está generando o que se generan acá, hay elementos como de privacidad o de seguridad particular. Entonces, fíjate que, para explicarlo, el WordPress el WordPress depende de dos funciones, depende del servidor y la base de datos. En este caso, este recurso genera el App Service y el plan de App Service. El plan de App Service básicamente viene siendo el cómputo que yo pago, es como decir el plan de Internet, por así decirlo, que ese es básicamente lo que se me va a cobrar, que es el costo del App Service que lo muestras abajo en la sección de la calculadora. Yo puedo tener distintos App Services montados sobre un mismo plan. Entonces, el App Service, el plan es el que me tiene el cómputo contratado y los App Services que yo conecto a ese plan son los que se van a repartir los recursos que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo interesante de los App Services? Es que al momento de que yo necesite crecer, como ya les comentaba, yo tengo app services que están corriendo hace años sin ninguna caída, sin ningún problema, o sea, sin ninguna alteración de que necesite despertarme, no sé, a mí a las 11 de la noche aunque estoy sufriendo, a menos de que sufra, no sé, un super ataque de DOS. Pero que por cierto vi una pregunta que indicaba si la versión de App Services incluye la prevención de DDoS básico. Sí la incluye, pero bueno, uno no se preocupa tanto por eso y sobre todo al momento de que yo necesite crecer, que necesite escalar, yo lo puedo hacer, yo puedo definir, lo puedo hacer automático, yo puedo definir reglas que escalen mi servicio. Por ejemplo, si yo tengo tanto tráfico por tanto tiempo, o sea, o el tráfico alcanza el 70% de mi CPU por 5 minutos, que se duplique la instancia o que se haga crecer la instancia. Entonces, yo puedo dejar todo eso programado para estar más tranquilo de que mi sitio va a poder soportar la demanda siempre.
A diferencia de una máquina virtual en la que si yo necesito escalar, si me quedo pequeño o me quedo corto, tengo que hacer mucho trabajo manual, tengo que, por lo menos para hacer crecer la máquina, yo tengo que apagarla, cambiarle el tamaño y volverla a prender. Entonces, esas cosas me pueden generar una caída de servicio, yo pudiese utilizar otros servicios adicionales, pero son bastante manuales, entonces con el App Service yo quedo mucho más tranquilo. De hecho, los App Services, para los que conocen el concepto, los App Services por detrás son como un contenedor en el que son muy volátiles, yo puedo desplegarlos, puedo replicarlos, puedo levantarlos y puedo utilizarlos de forma elástica. Entonces, eso nos da mayor tranquilidad o nos da mayor seguridad a nosotros trabajar con este tipo de servicios. Sí, y algo interesante justamente para el concepto justamente que comentabas es el plan de App Service, es como la bolsa donde viven todos los App Services. Bien, por eso vean acá que lo que uno, cuando nosotros vamos a generar esto en Azure, nos va a preguntar, ¿cuál es el plan de App Service que tú quieres? Ok, quiero uno básico, o quiero uno estándar, o uno premium. Y vean que dentro del básico, por ejemplo, puedo generar tantos App Services como quiera, que aquí es donde vive realmente el WordPress. Bien, el WordPress es un App Service que vive dentro de este plan. O sea que por ahí si me preguntan cuántos WordPress puedo generar con esta estimación que estás haciendo. Y realmente va a depender del plan que tú tengas aquí dentro. ¿Bien? Entonces vean que en Azure prácticamente todos los planes son casi ilimitados, menos el gratuito, pero a medida que vamos creciendo en el plan, son las funcionalidades que se van habilitando. ¿Sí? En este caso, la demo que hemos hecho y lo que les estamos mostrando en pantalla, está todo trabajando sobre un plan básico, ¿bien? Que nos dice que tiene ilimitada cantidad de app services, nos permite utilizar dominios personalizados, o sea que podemos poner un .com, nos permite trabajar también con conectividades de redes virtuales y de puntos privados. Vean que son prácticamente todos muy parecidos. Lo que empieza a cambiar por ahí es el número máximo de instancias, que lo que nos permitiría es, por ejemplo, poner slots de pruebas para ir haciendo cambios en nuestra web y que solo cierta parte de la gente vaya a la nueva web antes de ponerla en producción. Bueno, podemos jugar con alguno de esos elementos, pero sin ir más lejos, el plan de App Service es quien nos va a definir básicamente el poder de cómputo y el WordPress va a estar viviendo adentro como una aplicación. ¿Sí? Y bueno, algo interesante que ahora ha puesto esta plantilla que antes no la tenía es esto que se llama aquí CDN, que es un concepto muy interesante que es un servicio global de Azure que permite guardar una caché, bien, para que si un usuario entra, por ejemplo, desde Argentina y Azure guardó caché en Brasil, entonces yo voy a ir a buscar la información a Brasil. Ahora, si trata de entrar un usuario que está en Europa, en vez de que ese usuario de Europa tenga que ir a buscar la información a Brasil, Azure lo que hace es con este servicio global guarda este sitio como caché en un punto que esté en Europa. Entonces, los usuarios de Europa van a buscar a Europa, los usuarios de Argentina van a buscar y Chile van a buscar a Brasil. Entonces, permite que sea mucho más rápida, más rápido el acceso a nuestros sitios trabajando con este servicio que Fíjate, se da. pero fíjate que este servicio en particular tiene dos funciones. Se conoce como front door, como puerta de entrada, y es un servicio que aplica básicamente para las IPs públicas. ¿Ok? Aplica para cualquier IP pública que nosotros queramos utilizar, ya sea un IP on-premise, un IP cloud. Pero es básicamente lo que dice Daniel, es para poder replicar o poder guardar un caché en los puntos de conexión siempre más cercanos para que se acelere la conectividad o acelere el tiempo de respuesta de nuestro sitio, pero también tiene algo particular y es que incluye categorías de seguridad. Por ejemplo, refuerza un poco los DDoS o el servicio incluye como una especie de protección de DDoS contra bots. Incluye también la capacidad de poder agregar políticas de WAF, de Web Application Firewall. Entonces, este front door apunta un poco a la seguridad y a la conectividad o a al rápido acceso del servicio. Tal cual. Y está bueno porque ya lo trae la plantilla predefinida, por lo menos la parte de CDN ya la vi predefinida, Frontdoor creo que le falta un elemento aquí para poder funcionar. Y también se puede utilizar ambos sistemas para infraestructura como servicio si quisieran generarlo con máquinas virtuales. Lo bueno es que esta plantilla ya viene prácticamente preconfigurada con eso, lo cual es un dolor de cabeza menos, ¿no? Así que
Básicamente lo que están viendo aquí abajo es una estimación rápida de la calculadora de estos elementos que cómo se costean. De esta plantilla más o menos le calculé que deben ser aproximadamente entre 30 y 50 dólares por mes, pero eso es completamente relativo acorde al uso. Y está propuesta para no más de 1000 usuarios, o sea, más que nada para hacer pruebas de concepto y no pasarse de los 1000 usuarios si lo pasan a producción. ¿Bien? Pero con la posibilidad de flexibilizar y crecer algo mucho más grande, sin tener que inclusive tener que regenerar todo. Simplemente se le dice, dame un plan de app service más grande y esto automáticamente se pasa a una estructura que tenga todos esos servicios y capacidades. Así que bueno, Henry, si te parece, vamos directo, nos vamos al portal y volvemos a estos slides a medida que los necesitemos con las preguntas. ¿Te parece? Dale, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Y mientras tanto, si van habiendo preguntas, las podemos ir contestando. Voy a cortar aquí este monitor y vamos a levantar aquí. Bien, deberían estar viendo ahora el portal de Azure. ¿Me confirmas, Henry? ¿Me confirman si ya se está viendo correctamente la pantalla? Sí, yo lo veo. Bien. Ok. Em, Voy a mover esto un poquito a la izquierda para que no moleste. Ahí está. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos básicamente en el portal de Azure, bien, portal.azure.com, sobre el cual podemos empezar a generar recursos siempre y cuando tengamos una suscripción activa, ¿sí? Esta suscripción la pueden dar de alta a través de CSP, con licencias online si son partners, o si son clientes finales, pueden hablar con un partner para hacer esta asociación y que podamos agregar una suscripción. Lo importante acá, Henry, es que sin suscripción no se puede generar nada, ¿sí? Y esto básicamente cobra pago por uso, o sea que a medida que vayamos consumiendo, esto va a ir cobrando Sí. los servicios. ¿Estamos de Sí, acuerdo? aquí es buen momento para dar como la publicidad parroquial del momento. Bueno, recuerden que Licencias Online al final de todo, nosotros somos distribuidor mayorista de licenciamiento y o sea, y si muchos de ustedes están aquí es porque trabajan con nosotros a modo de distribución, es decir, son revendedores de Microsoft. Para los que no lo conocían, ustedes tienen la capacidad de poder vender estas suscripciones de Azure hacia clientes, poder aprovisionarle estas suscripciones de Azure hacia sus clientes. El tema de, como decía Daniel, estas suscripciones vienen en modelo de pago por uso, es decir, se va a cobrar lo que se va a consumir. Y ustedes como reseller tienen un descuento asociado a esta suscripción. El descuento, bueno, dependiendo de la región en la que se presente o por país, lo define cada subsidiaria, pero siempre apunta a eso. Esto es básicamente para todo lo que tiene que ver con el partnership, para el desarrollo o también la obtención de competencias que quieran tener. Esto suma, esto es algo que les aporta valor, no solo quedarse con el servicio. Muchas veces vemos esto como, bueno, somos una empresa de TI, que nos quedamos con el servicio, administramos la plataforma, etcétera, pero bueno, hay un valor adicional que es que ustedes pueden revender estas suscripciones también y facturarles a ustedes en moneda local a sus clientes. Es algo interesante porque para muchos el tema de la tarjeta de crédito es medio dolor de cabeza al momento de tributar con eso o al momento de declarar como gasto. Entonces, la facturación local siempre es como bien vista o es bien recibida. Entonces, para quienes no lo sabían, eso es posible a través de ustedes como revendedores. Tal cual. Dicho eso, lo que está aquí ya pregenerado estilo receta de cocina es los dos modelos en los que hemos generado WordPress, en un modelo Jazz y en un modelo Paz. Bien, básicamente lo mismo que mostramos en los slides. Y es tan sencillo, bien, como simplemente crear lo que sería un grupo de recursos, dado que todos los elementos en Azure deben estar ordenados en algún tipo de grupo. Bien, esto sería como una zona donde los elementos se van a generar. Vamos a ponerle aquí webinar WordPress, bien, de nombre. Y simplemente vamos a crear ese grupo. Bien. Y cuando accedemos al grupo y le damos clic en crear, esto nos va a abrir el marketplace, que era básicamente lo que habíamos mostrado al principio, donde podemos buscar, por ejemplo, WordPress.
Bien, lo interesante, nuevamente, estas son plantillas que ya vienen predefinidas. Si quisieran hacer algo desde cero, donde quisieran generar, por ejemplo, una máquina virtual y ya directamente empezar a trabajar e implementar todo desde cero, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, acá simplemente nos estamos adelantando al hecho de que la verdad está tan bien implementado y mantenido, porque esto generalmente lo van actualizando, que hace bastante sentido trabajarlo desde acá a WordPress, ¿sí? Y si no me equivoco, era este WordPress el que había seleccionado. Vean que está por Bitnami, hay otros más, pero yo voy a elegir simplemente el de WordPress por Bitnami y le voy a dar crear. Entonces, vean que lo que nos va a mostrar a continuación Azure es una serie de requisitos que tenemos que agregar. Algunos son obligatorios, otros no. Acá vamos a ir rápido para ir mostrándoles lo sencillo que es. Nos va a preguntar el nombre de la máquina virtual. Vamos a ponerle Webinar WordPress. Nos va a preguntar en qué región está. Esto es importante porque dependiendo de las regiones, también el costo. Y como estamos hablando de máquina virtual, es una sola máquina virtual y a diferencia del modelo PaaS, no estoy teniendo una CDN aquí, o sea que todos los usuarios a nivel mundial, si quieren entrar, van a tener que ir a buscar esta máquina en esta región. ¿Bien? Sí, tiene que ver con la latencia, con la distribución de la latencia. Ojo, pero al final hay un tema un poco más en arquitectura avanzada, yo pudiese combinar la máquina virtual después con un CDN, etcétera, o sea, como que es un Lo valor podemos hacer. adicional. Tal cual. Entonces, después me va a preguntar cuál es el tamaño de máquina que queremos utilizar. Hay muchos tamaños con distinta cantidad de CPU y de memoria. Bien, estos son los recomendados para esta plantilla, pero si quisiéramos podríamos ir a buscar y trabajar con el valor que nosotros deseemos. Bien, lo cual es recomendado para escenarios más altos. Y después nos va a preguntar cómo vamos a entrar a esa máquina. Puede ser por clave SSH, lo cual es recomendado. Pero en este caso lo voy a hacer sencillo con una contraseña común y corriente, ¿no? Para ir más rápido, nada más. Paso siguiente, después nos pregunta aquí los discos, bien, porque esto es una máquina. Ya le dijimos cuál era el CPU y la memoria y ahora le vamos a decir con qué tipo de disco va a trabajar. Bien, me va a preguntar si quiere un disco SSD Premium, un HDD. Esto nos va a dar también performance a nivel de datos. Le voy a dejar el que está por defecto, no se pierde nada. Y después hay otro montón de opciones que por ahora los voy a dejar tal cual están, dado que para lo que necesitamos hacer me interesa más que nada el tamaño de la máquina, el tipo de disco, bien, vean que me va a generar acá una red virtual automáticamente, bien, con una IP pública, bien, y ya después hay otros elementos que podemos, por ejemplo, configurar por ejemplo, de administración, si queremos que esta máquina se apague de forma automática cada cierto tiempo, cómo queremos que se actualice el sistema operativo, si queremos que lo haga Microsoft, si lo queremos hacer nosotros, cómo queremos que se monitoree esta máquina, ¿bien? Esto es lo que habías dicho, Henry, en un momento. Podemos activar alertas para que nos llegue ante el consumo de CPU, por ejemplo, si es mayor al 80%, que me llegue una alerta, o si por ejemplo el porcentaje de IOPS de disco es mayor al 95, entonces esto nos podría dar una buena visual rápida de qué es lo que está sucediendo y si esto es o no un problema de WordPress o más que nada de la infraestructura. Bien, y aquí nos dice estimado el costo de trabajar con estas alertas. Por ahora no me interesa tenerlas por un tema de demo, pero recomiendo que las usen. Bien, y después también temas de diagnósticos que uno puede ver. Voy a pasar rápido. Vean que no he configurado absolutamente nada más que el tema de los datos básicos. Todo el resto le di siguiente, siguiente, siguiente. Acá lo que va a terminar de hacer Azure es darnos un resumen de lo que hemos seleccionado y nos va a permitir entonces, si ha validado ha pasado la validación, nos va a permitir entonces hacerle clic en crear y esto va a empezar a crear. Más o menos promedio, esto puede estar tardando entre 10 y 15 minutos dependiendo del tamaño de los servicios que se estén implementando. Henry, ¿alguna consulta mientras tanto, mientras esto se va implementando? ¿Querés que respondamos consultas o que nos vamos a la calculadora a ver cuánto nos estaría más o menos estimando este Sí, sistema? bien, por acá tengo una consulta interesante, o no sé si querés, mientras se va desplegando esto, también vamos desplegando por App Service. Dale, vamos a Pero hacer lo bueno, mismo.
Yo mientras tanto voy recogiendo una consulta que me pareció interesante, que es que si con plataforma como servicio nosotros tenemos el equivalente al Network Security Group de IaaS. Y la respuesta es que sí. Los app services también tienen por así decirlo, un módulo de conexión de red en donde nosotros podemos filtrar, nosotros podemos establecer incluso endpoints. Los app services vienen siendo una emulación de un servidor web, es como la forma más fácil de decirlo, porque siempre ellos por defecto van a venir expuestos hacia Internet público, vamos a poder acceder a ellos a través de Internet público, pero nosotros podemos utilizarlos o podemos armarlos para que sean también privados, en donde yo puedo establecerle, tiene un firewall virtual donde yo puedo establecer las políticas de restringir IP, de restringir acceso, etcétera, o también poder utilizar un private endpoint, que es ponerle como un IP privada para que solamente se conecten a través de red privada. Todo eso viene incluido, pero por defecto van a estar dispuestos a que se acceda públicamente a ellos. Bien. Fíjate acá cómo ya cambia cuando estoy haciéndolo en formato plataforma como servicio, donde me pide, por un lado, que agregue ya un nombre, porque ya me va directamente a asociar un dominio azurewebsites.net a nuestro WordPress. Bien, que después lo podemos con DNS cambiarlo hacia un .com o un punto, lo que sea. Y me va a pedir acá el plan de hospedaje, que era el plan de App Service que estábamos hablando recién. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba en el slide y decía aquí el tipo de plan, si queremos que sea básico, estándar, premium? ¿Sí? Y yo lo voy a buscar como básico. Entonces después lo que me pide acá es ciertos detalles, como el nombre del usuario del administrador, la contraseña. Bien. Y después tengo acá las opciones avanzadas, donde me va a preguntar si quiero utilizar CDN, también si quiero utilizar Frondor. Bien. Por defecto ya el servicio de CDN incluye Frondor, así que no pueden ver que está como gris aquí, pero si deselecciono ahí sí ya me daría la opción. Por lo pronto no voy a básicamente hacer más nada que simplemente habilitarle aquí un blob storage para poder manejar archivos en un almacenamiento separado, lo cual es bastante interesante a nivel de crecimiento, ¿sí? Y nada más, vean que el resto me lo va a dar por defecto, así que no tuve que hacer prácticamente nada fuera de lo usual. Entonces acá cuando le damos OK, esto lo que me va a mostrar es, OK, esta plantilla va a estar sobre un Linux en la región este de Estados Unidos y ahora cuando termina acá de validar, si bajo un poquito más me va a decir, OK, está sobre un plan básico, o sea que un plan básico corre sobre este tipo de infraestructura, ¿bien? Y recuerden que esto es el plan, o sea que dentro del plan yo puedo tener tantas aplicaciones como yo quiera, ¿bien? En este caso tenemos un WordPress, pero si quisiera más aplicaciones lo podría tener. Y acá tenemos la configuración de WordPress, básicamente el usuario con el password que va a entrar, y me va a generar aquí una base de datos, ¿bien? Que va a ser MySQL, con un core y 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Esto viene por defecto en la plantilla, pero después lo podemos editar si así queremos. Recomiendo entonces que si van a utilizar este template, agarran y copiense todos estos datos y péguenlo en un TXT para tenerlo a mano. ¿Sí? Y le vamos a dar crear. Entonces todo esto puede ir creándose básicamente en paralelo. Vean aquí que ya completó la implementación anterior, o sea que podemos volver mientras tanto a los grupos de recursos y revisar el grupo, el primario que había generado. Y lo que tengo aquí es la máquina virtual, bien, donde si ingreso a ver la maquinita virtual, pueden ver que tenemos la opción de conectarnos, así que quisiéramos a través de SSH y utilizar PuTTY para entrar, es un Debian, bien. Y acá tenemos la IP pública, que si copiamos y pegamos la IP, esto nos tiene que llevar directo hacia el WordPress que ya está prácticamente listo para usar. Bien, entonces acá, bueno, gracias por actualizar, perfecto. Vamos a decirle /admin, por ejemplo, y esto ya nos lleva aquí al login y solamente como dato de color
Recuerden que yo lo había puesto en el slide, pero durante la implementación en ningún momento me dice cuáles son las credenciales para entrar a la administración. Eso, ¿dónde lo buscamos? Tenemos que ir acá en la máquina virtual, al final, a donde dice diagnóstico de arranque. Bien, esto es específico para la plantilla de Bitnami. Bien, y acá le hacemos clic donde dice registro serie. Esto nos registra básicamente todo lo que está sucediendo con el sistema operativo, o sea que es una buena forma también de ir haciendo un análisis del control del boteo, del boot, del arranque justamente. Y vamos a llegar a una zona donde tenemos en esencia las keys generadas y acá está entonces el application, el password para entrar a lo que sería la administración. Entonces es user como lo dice acá y este es el password que genera por defecto Bitnami para entrar en la administración de lo que sería el WordPress en la VM. Bien, entonces de esa manera después ustedes pueden venir acá y básicamente importar un plugin para poder hacer lo que sería la migración de otro WordPress hacia este. Y aquí ya lo tienen corriendo, básicamente. Lo único que habría, lo que nosotros decimos es, ok, por ahora estás entrando a través de la IP. Acá lo que te recomendamos es utilizar DNS para poder decirle que ingrese a través de un nombre de dominio. ¿Bien? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, podemos volver aquí al grupo de recursos donde teníamos WordPress, donde tenemos nuestra máquina con los elementos que se han generado, y podemos crear, esto no viene en la plantilla, hay que crearlo aparte, un servicio de zona DNS. Bien, Ahí, Dani, básicamente este que está aquí. sí, ahí igual quisiera agregar que el servicio del DNS no es algo como que se tenga que crear por máquina o por nada. Los DNS vienen siendo nuestro, por así decirlo, nuestra identidad digital o la identidad de nuestra compañía digitalmente. Entonces, cuando nosotros compramos DNS, dependiendo de dónde los adquiramos, pueden o no tener un servicio de administración de DNS. Por ejemplo, en los organizacionales, los que apuntan a NIC, los que son de países, por ejemplo, un .cl, un .p, un .co, que son de los países, por lo general se compra solo el dominio y no tienes un servicio de administración por detrás. Entonces, para esos casos, nosotros tenemos que salir a buscar, por así decirlo, un hosting, o muchas veces nosotros compramos también dominios en Namecheap, en GoDaddy, etcétera, y ahí de repente nos entregan el servicio de administración. Pero bueno, para ambos escenarios existe el Azure DNS. ¿Por qué el Azure DNS es como tan importante o por qué lo recomendamos? Porque nosotros, básicamente DNS es un servicio administrado en donde hablamos de una infraestructura replicada mundialmente en el que la disponibilidad va a ser muy alta, ¿ok? En comparación a los otros servicios. Como les decía, los otros, recuerden que todo esto al final corre sobre una infraestructura que es física y la cantidad de infraestructura que puedan tener estas compañías para afrontar cualquier situación es importante o es relevante. Entonces, muchas veces los Namecheap tiene caídas, GoDaddy tiene caída, etcétera. No se puede decir que Microsoft no tenga caídas, pero es mucho menor dado a toda la robustez que tiene como plataforma para afrontar esto. ¿Ok? Entonces también con los DNS se aplica el tema de réplica. Obviamente, al ser un servicio globalmente distribuido, tiene un acceso desde cualquier sitio. Esto está replicado por todos los data centers de Microsoft, entonces la respuesta siempre va a ser más rápida a los DNS de Microsoft que hacia un servicio que pueda estar en una región específica. Sí, y más importante aún porque vean que ya la zona DNS nos da los servidores DNS que podemos configurar en ese registrador, o sea, en GoDaddy, en Namecheap, en donde sea. Le ponemos, ¿sabes qué? Quiero que ahora utilices estos nombres, estos servidores, y una vez que eso está configurado, le podemos acá ya empezar a poner los registros que nos va a decir, bueno, qué es lo que queremos apuntar. O sea, aquí podemos apuntar, por ejemplo, la IP a el nombre del alias, podemos apuntar subdominios o un dominio a otro. Bien, y tenemos todo un montón de registros acá, que esto también es lo mismo que utilizamos nosotros para configurar dominios de Office 365 o de Microsoft 365, por ejemplo. Súper interesante cómo se le puede sacar provecho. Y una zona DNS acá en Azure sale creo que $1 al mes, por lo cual...
Mira, el costo detallado es $0,5 por dominio levantado y Ujú. $0,4 por cada millón de consultas al mes. O sea, si no llego al millón si no llego al millón de consultas, me cobran $0,4. Si paso el millón de consultas, me cobran 0,8 y así sucesivamente. Claro, de una. Entonces, de esa manera, como pueden ver, acá está levantado el WordPress a través de IP, que esta es la máquina virtual. Bien. Lo que podríamos hacer es configurar estos servidores de dominio en algún registrador y generar un conjunto. Entonces, cuestión de que cada vez que ingresemos al dominio nos va a apuntar hacia esa IP. Y lo mismo podemos hacer aquí en el caso de, a ver si ya concluyo. Vean, todavía se sigue implementando, porque todavía no lo he concluido, pero tengo aquí ya preparado la misma versión. Vean que aquí están ya las mismas opciones. Y el diferencial es que como esto es un app service, una de las cosas que es interesante, por un lado, es el hecho de que, vean aquí en la zona de supervisión, trae un poco más de datos clave para poder ir midiendo no solamente cómo está trabajando lo que es el servicio, sino, bueno, diferentes métricas que a nivel de web services pueden hacer un poco más de sentido para lo que es un aplicativo, ¿no? Ahí justo terminó el otro. Pero bueno, ya que estoy en este, simplemente vean que me genera acá la URL, es decir, el que era .azure websites. Esto lo copiamos, pegamos aquí y debería entrar acá, como pueden ver, exactamente igual que lo tenía antes. Con un diferencial que es básicamente que cuando nos vamos a la administración de WordPress en formato PAS, nos va a pedir lo mismo. Bueno, ya tenía las credenciales activas, por eso ya me dejó pasar. Pero vean que esta versión, este WordPress en particular, ya trae ciertos elementos preconfigurados, sobre todo lo que tiene que ver es este plugin que se llama Total Cache, que ya trae todo lo que hace que pueda trabajar, por ejemplo, la CDN, eh, todo lo que es el caché de datos, la configuración directa contra el Microsoft Azure Storage. O sea que esto ya viene muy bien empaquetadito para poder hacer algo que sea, aunque sea pequeño, después que pueda crecer algo mucho más grande. Eh, y es muy bueno para empezar a hacer tanto pruebas de concepto como para ya pasar algo directamente a producción. Entonces, como les comentaba al principio, acá lo que hay que hacer es básicamente después poner el plugin de, si no me equivoco, hay uno que se llama, creo que lo tenía acá, me lo dejé anotado por las dudas porque por ahí les va a interesar. Deberías estar aquí, WordPress IAS. Vamos a entrar en el WordPress de esta VM, porque es un plugin que estuve buscando y que la verdad que funciona bastante bien. O sea, admin. Acá, All-in-One WordPress Migration. Así se llama el plugin que les recomiendo para hacer las migraciones de un WordPress actual hacia la nube. E inclusive ni siquiera hace falta que sea un cortar-pegar. Tranquilamente le instalan este plugin al WordPress actual que tienen y aquí pueden hacer un export del sitio completo, bien, ya sea como archivo o hacia un drive o a lo que sea, o hacia el propio Azure Storage y después en destino instalan este mismo plugin y hacen la importación. Y con eso ya podrían traerse prácticamente un sitio completo y como vieron armamos esto, Henry, en cuánto, en 10 minutos se armó el WordPress a través de este template. La verdad que Sí. O sea, pasa así de fácil. fueron como 10, 15 minutos con todo y la explicación. O sea, como que Ujú. solo dedicarse a armarlo, está. Ahora, igual como para ir cerrando ya por tema de tiempo, me gustaría dejarlo invitado a que los que estén interesados en revisar esto, en hacer pruebas de conceptos con clientes a través de esto, que nos puedan escribir en nuestros correos, les vamos a hacer llegar la presentación, etcétera, para que los podamos revisar. O sea, invéntense los casos, revisemos las estimaciones, armemos los presupuestos, llevemos esta oferta. Y aunque sea solo por el Azure DNS, es una puerta de entrada.
Nos interesa muchísimo que puedan irse familiarizando con la plataforma de la forma más sencilla posible y que se puedan apoyar en nosotros también para lo que necesiten. Si quieren ver una capacitación un poco más uno a uno con respecto a estos temas, nos pueden buscar por privado y podemos agendarlo, podemos armar caso con alguna campaña para sus clientes que podamos replicar, utilizar o que podamos ofrecer algo un poco más paquetizado. Como lo comentaba Daniel Yesurón, está también la capa de nuestros servicios profesionales con lo que podemos armar una oferta completa de migraciones de sitios hacia Azure, etcétera. Entonces se pueden apoyar mucho en licencias online para ello. Tal cual, tal cual. Así que dentro de todo aquí después hay un montón de otras opciones que se pueden ir revisando. No vamos a llegar claramente con el tiempo, pero sí como pruebas de concepto para que empiecen a familiarizarse. Es súper sencillo llevarlo a cabo. Así que fuera de eso, Henry, creo que con esto creo que estamos bien como para hacer un corte aquí y cualquier otra duda o consulta que tengan, claramente nos pueden escribir de nuevo a nuestros correos. Lo dejo aquí. Bien. Y de esa manera podamos estar en conjunto. ¿Sí? Lo mismo, si bien no llegamos mucho con el tiempo para la parte de costeos, lo podemos ver en particular. Y hay webinars que ya tenemos en YouTube que hablan de cómo costear infraestructura y servicios. Lo pueden ir a buscar también como para tener una base. Gracias entonces, Henry. Gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo en próximos webinars. Listo, chicos. Muchas gracias, Dani. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Chao, chao.